Buenas noches, hermanos, buenas noches. Siempre es bueno y una alegría para mí poder dirigirme a ustedes y poder tener este tiempo especial para resolver dudas. No hay pregunta mala, solo aquella que no se hace. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que podamos responder la mayor cantidad de preguntas. Si tu pregunta sale y todavía no estás satisfecho, puedes acercarte a Marco y preguntar, o si no, cuando nos bajemos, con todo gusto podemos platicar, ¿verdad? Ahora, antes de comenzar cualquier cosa, yo te quiero pedir que inclines tu rostro ahí donde estás y oremos al Señor por misericordia para mí. ¿Qué te parece? Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche, por tu misericordia y por lo bueno que eres al regalarnos tu palabra, Señor, que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como dice Pedro. Y Señor, yo te pido que esta antorcha pueda alumbrar hoy nuestros corazones, que las dudas que sean traídas hoy delante de ti puedan ser respondidas con completa libertad, conforme a tu voluntad, Señor, y al Espíritu que tú nos dejaste en la palabra. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, redargúyenos y háblanos al corazón de forma que podamos ser animados a seguirte cada vez más. Nos entregamos a ti y le entregamos este tiempo especial en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Ok, vamos a iniciar. Primera pregunta, dice, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice, Hebreos 5, 8 y 9, que Jesús aprendió obediencia y fue perfeccionado? Buenísima pregunta. Hebreos, y yo quisiera antes de buscar, Hebreos 5, 8 y 9, ¿verdad? Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos, hay que entender la forma que está escrita Hebreos porque precisamente lo que está tratando el autor es de demostrar la superioridad de Jesús por sobre todas las cosas. Jesús es superior a la ley, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior al hombre, Jesús está sobre todo. Es el principio que está siguiendo Hebreos. Y por lo tanto, los hebreos judaizantes que querían regresar a las prácticas judías deberían pensar si dejar lo mejor que tienen en Jesús y volver a atarse en el antiguo pacto. Con eso en mente vamos a ver Hebreos 5, 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Número uno, debemos entender dos cosas. La primera de ellas es que está hablando de hijo en el sentido de que es al ser hijo de Dios, y tú sabes cómo funciona. Juan capítulo 8 dice que cuando él dijo que él era su hijo, todo el mundo tomó piedras para apedrearlo porque se estaba haciendo igual a Dios. Está hablando de la misma sustancia de Dios. Entonces dice, aunque él era hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia. No es que la haya aprendido en el sentido de qué es la obediencia y cómo seguirla, sino más bien aprendió lo que es someterse hasta la muerte. ¿Tú recuerdas la discusión que Jesús tuvo en el huerto de Getsemaní con Dios? Él le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está diciendo ahí, en este momento yo estoy aprendiendo a someter mi voluntad al plan más grande, el plan que era corrido por el Padre, pero en el que él había estado completamente de acuerdo antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, al seguir este plan, él aprendió obediencia en el sentido de poner su voluntad y nos dejó un camino a nosotros. Porque si queremos ser como Jesús, debemos aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aunque Él era Dios, aunque no tenía nada que envidiarle a Dios en calidad y en poder, Él era igual a Dios, Él decidió someterse para mostrarnos un camino y Él aprendió obediencia. Y la tercera cosa es que cuando dice, habiendo sido perfeccionado, no se refiere a que fuera imperfecto. El concepto de perfección en la Biblia tiene dos connotaciones. De hecho, es una palabra bien amplia. La primera es de algo imperfecto que se vuelve perfecto. Es decir, algo que tiene errores y luego es perfeccionado. Más sin embargo, en este está usando la segunda connotación. Cuando dice que algo es perfeccionado, es que está completamente hecho. ¿Qué hacía falta para que Jesús hiciera el rescate completo del mundo? Que muriera. Entonces al morir él completó el perfecto pacto en su sangre y murió de una vez y para siempre. Perdón, y de una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Entonces al decir fue perfeccionado es el sacrificio se completó. Y si no me crees, mira más adelante lo que dice, habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. ¿Por qué? Por el sacrificio, para todos los que le obedecen. O sea, si usted se fija, lo que está diciendo es, el que se sometió, él aprendió obediencia sometiéndose a la voluntad de Dios.
y al completar su sacrificio fue perfeccionado. Entonces de ahí en adelante todos los que se someten a la voluntad de Dios son perfectamente salvos. Tienen esta misma salvación que Él les granjeó ahí y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto está relatado en todo el capítulo 7 de Hebreos más adelante y yo solo te quiero llevar a un pasaje ahí. Dice 7:25, como Él fue un hombre y se sacrificó a sí mismo, pero a la vez es Dios y vive para siempre, dice, por lo cual, porque Él es eterno, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, en estos momentos, el Señor Jesús en la presencia de Dios Padre está intercediendo por ti y por mí, haciendo su vez de un sacerdote perfecto a través de su sacrificio hecho una vez y para siempre que nos regala esta salvación eterna. Así se completa el cuadro de Hebreos. Entonces, hijo, porque era de la misma sustancia, aprende obediencia, aprende lo que debe ser someterse a la voluntad de Dios para poder dar salvación eterna y así perfeccionar, terminar el pacto en su muerte. Buenísimo, gracias. Una más aquí. ¿Existe una base bíblica sobre la reivindicación de las luchas de las mujeres? Reivindicación de las luchas de las mujeres tiene un montón de términos que la verdad pudieran ser un poco confusos. Yo te lo voy a poner así. La Biblia, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no es un libro machista. Uno puede ver algunos principios desde el primer principio para ver que las mujeres debían tener el mismo derecho que los hombres. Ahora bien, ¿por qué no sucede? Porque en la Biblia, vamos a ser honestos, hay pasajes que son descriptivos, es decir, nos describen las cosas como fueron ahí y no como debían ser. Y hay pasajes que son prescriptivos, a donde Dios dice cómo debe hacerse. Y te voy a llevar a uno de esos para darte un ejemplo. Números, capítulo 27, versículos del 1 en adelante. Ahí tienes una controversia de unas hijas. Se llaman las hijas de Zelofead. Las hijas de Zelofead eran solo chicas y su padre ya estaba viejo, iba a morir. Y entonces el problema que ellas tenían era decir, como el derecho de la heredad pasa a los hijos, si mi papá se muere, o sea, si mi papá se murió, nosotros como hijas no tenemos derecho a heredar y el nombre de nuestro padre va a ser borrado de los registros de Israel. Pero fíjate, entonces vienen a Moisés, le traen este caso y Moisés va a Dios y Dios responde lo siguiente, mira lo que dice. Y Moisés en el 27:5, Moisés llevó su causa delante de Jehová y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Las hijas también tenían el mismo derecho de ser herederas si acaso el varón no estaba. ¿Pero por qué el varón? Así estaba establecido. Esa era la forma. Y podemos ver en otros pasajes también que no hay tal cosa como mayor valor del hombre delante de Dios. Fíjate cómo dice 1 Corintios 11:11, por ejemplo. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y otra vez te lo puedo reafirmar en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, delante de Dios, tanto hombre como mujer tienen el mismo valor. Así es. Entonces no hay tal cosa como un libro machista. Lo que pasa es que Dios ha declarado la forma en que la cosa debe llevarse y entonces nombró, yo creo, porque Dios tiene algún sentido del humor, nombró al hombre como la cabeza de la familia. Más sin embargo, sus responsabilidades bíblicas hacen que la mujer, que la mujer reciba de parte del hombre mayor protección y mayor honra. Y la Biblia dice que le trate como vaso más frágil, no por la fragilidad o porque ellas sean menos, sino todo lo contrario, porque tienen mayor valor. Un vaso frágil era de un gran valor y por lo tanto debe cuidarse. Y puedes ver capítulos completos de la Biblia acerca de cómo la mujer puede desarrollarse plenamente en una sociedad según Dios. Te lo pongo así, Proverbios capítulo 31, ¿de qué habla?
la mujer virtuosa. Si tú te fijas, es una mujer que trabaja con sus manos, que negocia la heredad, que cuida de sus hijos, cuida de su esposo, y es prácticamente la mujer es increíble. Y Dios dice, la estima de esta mujer es más grande que la de las piedras preciosas. Una mujer que entiende su valor en la sociedad y se desarrolla plenamente delante de Dios tiene un valor incalculable. Entonces no hay, ¿saben qué es? No hay un llamado a la lucha para reivindicar los derechos que tiene la mujer. Dios ya se los dio. Dios dice perfectamente que las mujeres tienen el mismo valor. El problema es las funciones que Dios ha dejado, y de la misma manera que en Él, si tú te fijas, Dios es un equipo, ¿verdad? Un equipo que está formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es más Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ninguno, ¿verdad? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es mejor? Ninguno. Pero si tú te fijas, hay una persona que es mayor ahí, que tiene la última autoridad, y que el mismo Jesús dice en Juan 10, 27, 28, 29, mi Padre que me dio a mis ovejas, dice, es mayor que todos. O sea, dentro del mismo equipo de Dios, hay una cabeza, porque así debe ser. Hay alguien que lleva la autoridad y la responsabilidad última, y no es ni por calidad, ni por valor, ni porque sea más que el otro. Él simplemente lo decidió así y él mismo se sometió. Por eso este pasaje de Hebreos tiene tanto que ver con ello, ¿verdad? Él decide someterse a la autoridad voluntariamente para enseñarnos a nosotros que ni él, que Dios, se revela al plan que él mismo ha establecido. Y si ese es el plan para nuestra vida, créeme, mujer que estás aquí sentada y tienes un conflicto mental ahorita, créeme de verdad. Dios bendice a aquellas mujeres que aceptan creerle, que abrazan su diseño. Él las cuida, las protege y las dignifica. No necesitan nada más. Un hermano nos pregunta, ¿por qué se menciona en los sacrificios comer pan sin levadura? ¿Qué representa la levadura o leudado? Bueno, la levadura en general, si yo les pregunto qué es la levadura, algunos me podrán decir qué es. Yo creo que voy a arruinar aquí el gusto de algunas personas que les encanta el pan. Pero para ser bien honesto, la levadura es una descomposición microbiana del pan. Al pan, a la masa del pan, se le meten microorganismos que se llaman levaduras, y el subproducto de estas levaduras es que producen gas. Se comen el pan o los sustratos de la harina y producen gas, como algunos de los esposos que están aquí presentes, ¿verdad? En la noche, producen gas. Entonces, ese gas infla el pan, y lo que tienes ahí es un pan que ha sido contaminado controladamente, obviamente, pero microbiológicamente ha sido contaminado para que crezca. Y lo que comes es pan, pero pan con aire. No es sustancioso, no es puro. Entonces, el pan sin levadura en el Antiguo Testamento era una señal de pureza. ¿Sí? El producto del trigo molido y procesado de tal forma que fuera puro, sin añadirle ni quitarle. Por eso Jesús, cuando en el Nuevo Testamento le dice a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos, está diciendo que se cuiden de las doctrinas que los fariseos le metían a la Biblia para inflarla, para hacerla mandato de hombres, para usarla como una excusa para vivir vidas libertinas, y así contaminaban la palabra de Dios para que creciera. Pero la palabra de Dios es simple, créeme. La palabra de Dios es muy sencilla de entender. El problema es que es difícil de creer. Entonces, la levadura en este sentido significa contaminación de algo ajeno a la pureza del producto que Dios nos da o del fruto que ha dado la tierra. Por eso se usa pan sin levadura en todos los ritos del Antiguo Testamento, y se pide en el Nuevo Testamento que la levadura ni le agreguemos ni le quitemos a la palabra pura de Dios. Y Él nos enseña cómo, ¿verdad? Todo Mateo 5, 6 y 7 habla de cómo debe entenderse la palabra de Dios según los ojos de Dios en el Sermón del Monte. Dice, ¿oíste que fue dicho? Constantemente han oído esto, ¿verdad? Dice, ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo que esto no es así. Y Él nos enseña cómo mira Dios las cosas. Por eso está quitando toda la levadura del pan, para que logremos entender realmente de qué se trata el espíritu detrás de la Escritura. Dios dejó su palabra con una intención, y esa intención es que tú y yo seamos libres y no atados a mandamientos de hombres, que en este caso es la levadura de los fariseos. Una hermana pregunta, ¿por qué se relaciona a Jesús con Melquisedec? Buenísimo. Si tú vas a ver Hebreos capítulo 7, que de hecho hemos estado por ahí ahorita, Hebreos nos va a contar otra vez cómo Jesús es superior a todo lo que existía previamente. Y el autor de Hebreos va a ir demostrando cómo el nuevo pacto en Jesús es superior al pacto de Moisés. Y esta es una de las cosas. Mira
Versículo 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Dónde está esto, hermanos? En Génesis 14, ahí lo puedes encontrar, en Génesis 14. Sí, y fíjate por qué, aquí viene, por qué llama a Jesús un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Dice, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, ¿sí? Rey de Salem, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Fíjate, Melquisedec significa exactamente el rey justo. Malak es rey y Sedec o Sade es el justo, rey justo. Melquisedec, y como es rey de Salem, también es rey de paz. Entonces, si tú te fijas, ¿cómo dice Isaías que se le iba a decir a Jesús? Perdón, es Ezequiel. ¿Cómo dice Ezequiel que se le va a decir a Jesús? ¿Y llamarán su nombre? Eso, justo. Sí, son títulos que se le dan a Dios, ¿verdad? El Rey de Justicia, el Príncipe de Paz, Eterno, Consejero, Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, dice esto, agarra estos títulos de Melquisedec y los pone con Jesús. Y ahora viene el versículo 3, dice, sin padre, sin madre, porque no sabemos de dónde salió Melquisedec. No sabemos quién era su papá, no sabemos si era de una tribu, no sabemos de qué pueblo era. Solo apareció en la historia como un rey y un sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham, el padre Abraham, de donde iba a salir todo el linaje de Israel, le entrega los diezmos de todo para que siga adorando a Dios. Él está diciendo ahí que él tiene autoridad. Entonces dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí va a seguir en todo este pasaje defendiendo que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando todavía ni siquiera pensaba en nacer Leví, le dio los diezmos de todo a él, haciéndolo superior. Entonces dice, como Jesús viene de qué tribu? De Judá, ¿verdad? Él no podía ser sacerdote levítico de acuerdo a la ley. Entonces tiene que estar por encima. Es un sacerdote, según el cuadro que nos presenta Génesis 14, de Melquisedec, un sacerdote superior, que ni tiene principio ni tiene fin. Es un sacerdote eterno, que es rey de justicia, rey de paz, y a quien Abraham le rinde pleitesía, es decir, reconoce su autoridad dándole los diezmos de todo. Entonces por eso se compara a Melquisedec constantemente. De ahí no se vuelve a hablar de Melquisedec nunca más, pero se asume, como les digo, que no dice que murió. Por lo tanto, el mismo cuadro se aplica a Jesús. No tiene principio ni fin y no ha muerto. Él sigue, como dice el 7:25, intercediendo perpetuamente por nosotros delante de Dios. Hay varias preguntas acerca de ideología de género, diversidad sexual y homosexualidad, pero creo que esta puede servirnos para responder a cada una de ellas. ¿Cómo responder con la Biblia a la ideología de género? Ok, tan sencillo como que en capítulo 5 de Génesis, si quieres vamos a ver cómo funciona esto. Capítulo 5:1 de Génesis dice algo muy interesante. Él dice, este es el libro de la genealogía de Adán. El día que Dios creó al hombre, esta palabra, hombre es en hebreo Adam, a semejanza de Dios lo hizo. Y uno piensa en el hombre, en el momento que mira el hombre, piensa en hombre género masculino, al varón. Mas sin embargo no dice eso. Mira, Dios hizo al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, dice. O sea, que tanto género, o sea, sexo femenino y sexo masculino, porque también han secuestrado la palabra género, yo no sé si te has dado cuenta, les han dado una connotación diferente, pero solo hay dos. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. No está diciendo que solo el varón se llamaba Adán, está diciendo que tanto la unión de un hombre con una mujer, uno para una, es el diseño de Dios. Él hizo que ellos unidos fueran Adán, una sola entidad delante de Dios, un solo ser. A ellos, este es el hombre que él creó a su imagen y semejanza y depositó algunas de las cualidades que su imagen espiritual tenía en el hombre y depositó otras partes de su imagen espiritual en la mujer. Entonces cuando se juntan tienes esta unión perfecta de que representa a Dios, cómo es Dios en realidad
aquí en la tierra. No hay ningún otro cuadro que sea más poderoso que el matrimonio. ¿Por qué? Porque si tú lees la Biblia vas a darte cuenta que Dios es un Dios celoso y es un Dios perdonador. Es un Dios de gracia, pero también es un Dios justo. Es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios vengador. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo tantas características que parecen encontradas se complementan de esta manera? La mejor forma de entenderlo es en el matrimonio, a donde dos personas completamente diferentes, y no me van a dejar mentir, que a veces algunos matrimonios parece que son, pero de agua y de aceite, ¿verdad? Completamente distintos, se pueden conjuntar en una unidad funcional, que es increíble, pero ese es el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue que hubiera hombre para hombres o que hubiera más mujeres o que todos contra todos. No funciona así. La Biblia dice claramente que Él creó a un hombre y a una mujer. Todo lo que viene después es un proceso de degeneración cuando nosotros rechazamos lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿A dónde está eso, hermano? En Romanos capítulo 1, ustedes van a ver de Romanos capítulo 1, 18 en adelante, que hay un proceso a donde la gente dice: ya no queremos seguir a Dios, este Dios que hizo la creación de una manera, un Dios que es eterno y que es Dios, ya no queremos. Y comenzaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Mira lo que dice el versículo 22. 1:22 de Romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero mira lo que dice el 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, que es un diseño binario, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No es lógico biológicamente que un hombre pueda coexistir sexualmente con otro hombre. No funciona. No está diseñado para eso el cuerpo. El mismo cuerpo lo dice. Si uno va en contra de la naturaleza, hay consecuencias terribles, no solo de salud, sino también espirituales. Porque este pasaje va a continuar diciendo que de esta degeneración que está sucediendo entre las personas que dicen: no quiero ver la verdad de Dios, yo quiero otra cosa para mi vida, comienzan a haber asesinatos, comienzan a haber personas que son mentirosos, falsos testigos. O sea, hay una lista terrible de 14 o 16 cualidades pecaminosas que vienen de esto. Si yo ciego mis ojos a la verdad que Dios da, entonces, y yo quiero cambiar, voy a decir algo que es claramente pecado. Y créame, la homosexualidad es tan pecado como mentir. Es un problema que tenemos nosotros en la mente. Nosotros creemos que la homosexualidad es algo terrible y que tiene cachos, cola y tentáculos, pero la verdad es que Mateo capítulo 5 establece un parámetro para que nosotros veamos cómo mira Dios el pecado. Si tú vas a Mateo capítulo 5, y rapidito te lo voy a llevar hasta ahí. Dice 5:21: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está estableciendo Dios ahí? Que es tan pecado matar a alguien como insultarlo o como enojarte contra él. Para Dios pecado es pecado. Y así como la homosexualidad es un pecado, también lo es robar, decir mentiras blancas, agarrar los vueltos de la mamá. Es lo mismo. Para Dios es pecado. Entonces, quiero que me sigas aquí el pensamiento. ¿Cuál es la trampa de la ideología de género? Es quitarle la etiqueta de malo y llamarle bueno a algo que Dios ha dicho desde el principio que está mal. Entonces, si yo le quito la etiqueta de malo a cohabitar con personas del mismo sexo o cualquier otro tipo de generación sexual, esto no es algo por lo que yo me arrepiento delante de Jesús cuando le recibo como mi Salvador. No sé si me siguen. O sea, ellos podrían pedir perdón por mentir, por matar, por robar, pero no por ser homosexual, porque eso no es pecado. Eso es lo que la sociedad dice que no es pecado, pero la Biblia dice que es pecado. O sea, no lo entrego a los pies de Cristo y no estoy completamente bajo su voluntad. Entonces, si yo quiero vivir abiertamente este estilo de vida y yo digo que no es pecado, entonces mi arrepentimiento no puede ser genuino delante de Dios y no puedo ser salvo.
¿Puede ser un homosexual salvo? Claro que sí. Si entiende que la homosexualidad, así como mentir, matar y robar, es pecado y debe estar a los pies de Cristo. ¿Puede salir de ahí? Por supuesto que sí. Como todos nosotros podemos salir de todos los demás pecados que nos ataban. Es la misma cosa. Pero la trampa es que le quitemos la etiqueta de malo a aquello que Dios ha dicho desde el principio que es pecado y que tratemos de aceptarlo. Que la sociedad diga que está bien no quiere decir que está bien. El holocausto era legal. La persecución de judíos era legal. Pero no por eso está bien. ¿O sí? Ok. Un hermano pregunta, cuando Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, ellos tuvieron 2 descendientes. ¿Cómo se multiplicaron si solo habían 2 hijos? Muy buena pregunta. Fíjate que la respuesta también está en Génesis capítulo 5. Vamos a ver que Génesis capítulo 5 comienza a narrar como la historia de un nuevo principio. Después que Caín y Abel terminaron mal, como tú lo viste, hay una parte que a mí me interesa que ustedes vean, es 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo. Pero miren lo que dice ahí. ¿Un hijo a semejanza de quién? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Se fijan que aquí ya no está hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? Algo se había perdido. Obviamente el hombre había pecado. Pero mira lo que dice después. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿A qué se refiere este pasaje? Este pasaje se refiere a que tanto después de Adán y Eva como después de Set hubo reproducción. Adán y Eva continuaron teniendo hijos. Lo que pasa es que la Biblia solo se enfrasca en enfocarse en la historia de Caín y Abel, pero también se enfoca en la historia de Set por una razón específica. Yo te lo voy a explicar. Pero nada en la Biblia dice que ellos no siguieron reproduciéndose después de ellos. Se fijan en Caín y Abel porque fueron los primeros y terminó uno matando al otro. Y se enfoca en Set porque Set es el que desciende, y luego tiene la descendencia directa hasta Noé, que es el único que sobrevive al diluvio, y luego todos los hombres vienen de Noé, o sea, todos somos hijos de Noé en un sentido, ¿sí? Por eso se enfoca en esos dos, pero si tú te fijas, dice que engendró hijos e hijas. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Era otra hija de Adán y de Eva. ¿Y cómo lo sé? Por lo que le dice a Adán cuando comete el peor error que pudo haber cometido en la vida. Fíjate, después, ¿te acuerdas que en Génesis 5:1 decía, él llamó varón y hembra, los llamó Adán a los dos? Pero mira lo que sucede después de la caída. Primera decisión de Adán, cuando Dios ha dicho, tu castigo, mujer, va a ser dolores en tus preñeces, tu deseo será tu marido y él se enseñoreará de ti. Él entrega la dirección al esposo y mira lo primero que hace el esposo, es terrible. Entonces mira lo que dice en el versículo 3, en el capítulo 3 de Génesis, perdón, y versículo 20, 3:20 de Génesis, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Quién le puso Eva a Eva? Adán. ¿Qué estaba haciendo ahí? En el resentimiento, en la amargura de la pérdida de su condición. Él dice, ya no nos llamamos Adán, yo me llamo Adán y tú te llamas Eva. Y fíjate lo que dice, parece muy espiritual, muy bonito. Ay, qué bonito lo que le dice a Adán, pero es terrible. Dice, le llamó Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué está estableciendo esto? Número 1, hay un divorcio ahí. Adán rompió la unidad que Dios le había dado en su nombre, es terrible. Pero también está estableciendo otra cosa. Eva era la madre de todos los vivientes. O sea, no hay otro ser humano que se pudiera reproducir sobre la faz de la tierra si no era Adán y Eva. Ahora Eva, ¿verdad? Recién bautizada. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres que existieron después en adelante tienen que ser hijos de Adán y Eva. Y luego, los hijos que nacieron, ¿pudieron tener más hijos? Claro que sí. O sea que Caín pudo haberse conseguido a su sobrina, a su prima, pudo haber sido, porque no dice cuánto tiempo pasó errante. Yo no sé si logran ver el cuadro. La Biblia solo se enfoca en 2 linajes, pero ellos tuvieron hijos e hijas durante 930 años, ¿te imaginas? ¿Cuántos hijos una persona normal, común y corriente? No, común y corriente, no algunos que se salen de la media. ¿Cuántos hijos puede tener una persona al año? 1, ¿verdad? ¿Cada cuánto puede volver a tener un segundo hijo? Los que no se aguantan a la dieta. Como 1 año también, ¿verdad? Cada año. ¿Te imaginas entonces? Si ellos, como Dios les hizo adultos, pasaron 930 años, pudieron haber tenido 930 hijos. Y esos 930 hijos, cuando el primer hijo ya tuviera 30 años, podía comenzar a tener otros hijos por su cuenta. Y todos vivían más de 800 años en ese tiempo. ¿Cuánta gente nació ahí? Increíble, ¿verdad?
Pero de ahí es a donde viene. Todo viene de Adán y de Eva y luego los que vinieron, los que subsiguientes, llegaron solamente a ser parte de la misma línea. Y la línea de Caín era mala, pero también era parte de los descendientes de Adán y Eva, que era la madre de todos los vivientes. Quisiera saber cómo refutar cuando me dicen que a Jesús se llega por María tomando como referencia las bodas de Canaán. Ah, eso es buenísimo. Vamos a ver las bodas de Caná. Están en Juan. En el capítulo 2 de Juan, ya Jesús tiene a los discípulos siguiéndoles, que entre paréntesis no eran poquitos, era la escuela de discípulos de Juan el Bautista. Imagínate qué boda debe haber sido, que todos los discípulos estaban invitados. Gran chonguenga. Entonces llega Jesús con sus discípulos y mira, y alguien que te dice así, es que la gente le dijo primero a María. Pero ¿cuál es la orden de María? Vamos a ver la única frase que este pasaje nos dice que dice María. Dice el capítulo 2 de Juan en el versículo 5. Bueno, si quieren vamos desde el principio, dice del 1. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea, estaban ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Ella se da cuenta de un problema. ¿Por qué va Jesús? Porque ella sabía que Jesús tenía una solución, ¿verdad? Ahora mira, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que él está diciendo es, calma, ¿verdad? Si yo hago algo aquí, va a ser demasiado notorio. Mas, sin embargo, Jesús es movido a misericordia. Y mira lo que dice María. ¿Cuál es la orden de María? Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, si alguien está abogando por ¿cómo se llama? La corredención a través de María. Entonces la orden de María aquí es hacer todo lo que Él os dijere. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí tienes la refutación. En el mismo pasaje está diciendo hacer todo lo que Él os dijere, y lo que Jesús dice es, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, o sea, nadie es categórico, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Y hay alguien que puede llegar a Jesús a través de María? La respuesta es no. De hecho, en Marcos hay un pasaje bien interesante porque nos va a declarar algunas cosas y algunas verdades que son un poco incómodas, si uno puede decirlo así. Déjame ver si lo puedo encontrar. Voy a tener que usar mi otra concordancia, perdón, por este tiempo ahí. Bueno, vamos a hacer un pequeño hueco en la programación. Déjame ver. Vamos a ver, si quieren, vamos al mismo recuento en Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12 del 46 en adelante. Dice, mientras él aún hablaba, estaba en su lugar natal, en su tierra natal, hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto es, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Si tú te das cuenta ahí, Jesús está dando prioridad a aquellas personas que sí creían en Él, porque de hecho el gran problema es que sus hermanos todavía no creían en Jesús. Y por lo tanto Él le da prioridad incluso a aquellos que sí han creído en Él. Y Él dice, ellos tienen prioridad, ellos son mi madre, mis hermanos y mi Padre. Ellos, los que creen en mí, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces esta doctrina de la corredención mariana no es una doctrina que está en la Biblia. No hay ningún pasaje que pueda apoyarlo. ¿De dónde viene? Viene de agregados y adendas que
la religión tradicional ha puesto a través de algo que se llama el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Es la unión de los cardenales presididas por el Papa que son capaces en concilio de determinar nuevas verdades. Si ellos dicen que algo pasó, pasó y nadie lo discute, aunque esto esté en contra de la Biblia. ¿Y qué tiene prioridad? Lo que dice el magisterio. Entonces ellos pueden hacer nuevas doctrinas, hacer desaparecer cosas como el limbo. No sé si te has dado cuenta, hace poco desapareció el limbo, y cambiar un montón de cosas profundas de la doctrina de esta religión tradicional. ¿Por qué no es válido? Porque son dos fuentes de verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Verdad? ¿Hay dos fuentes de la verdad? ¿Puede haber dos verdades en este mundo? No, la verdad es el completo apego a la realidad, y eso solo existe de una sola forma. La verdad es una y objetiva, y por lo tanto no puede haber varias fuentes de verdad. Desde ese momento es una contradicción de términos. O creemos que la Biblia es la verdad revelada y completa de parte de Dios, o creemos que lo que dice el magisterio y la tradición es verdad y nos vamos por allá. Pero no podemos tener dos verdades en conflicto. No existe tal cosa. Aquí tenemos dos preguntas. Dime. Vamos a leer el mensajito completo. Dice, ¿puede una mujer ser pastora? Mis papás se congregan en una iglesia diferente. Ellos siempre me citan 1 Corintios 11, 5, 6 y 10. Pues no uso velo al orar. ¿Cuál es la correcta aplicación del pasaje? Vamos a ver. Primero tengo una respuesta, pero vamos a las citas que ella está usando por puro orden. Me dijiste 1 Corintios 11, 5, 6 y 10. 5, 6 y 10. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El versículo 10 dice, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ok. Voy a hacer una nota larga de interpretación bíblica aquí. Esto es típicamente lo que sucede cuando nosotros tomamos los pasajes así como están escritos y tratamos de aplicarlo, esos principios a nuestra realidad actual, ignorando que este pasaje fue escrito en un contexto histórico, a una audiencia determinada con un propósito bien definido. O sea, cuando Pablo escribió, no escribió para los salvadoreños en el año 2019. Pablo escribió a la iglesia de Corinto en el siglo I, que estaba en medio de una controversia doctrinal terrible, en medio de una sociedad que era cosmopolita, pero que también era politeísta, en medio de un montón de tentaciones, de fornicación, de relajo increíble. Esa era la carta de 1 Corintios. Entendiendo esto, vamos a ver qué era lo que sucedía ahí. Lo que sucedía es que había un desorden en la forma de la liturgia, si ustedes quieren decirlo así, de cuando los hombres y mujeres se reunían a adorar a Dios. Todo mundo quería hacer su show. Lo que pasaba, y si uno lee de aquí en adelante, desde el 11 hasta el capítulo 15, te vas a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo es: hay un desorden terrible. Sus adoraciones de Dios no glorifican a Dios. El uso que ustedes hacen de los supuestos dones espirituales no es lo que Dios tuvo en su mente en el principio. Entonces todo es un desorden. Él está tratando de corregir un montón de cosas que estaban mal. Ahora bien, si tú te fijas que lo que dice el versículo 5 dice: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. ¿Qué es la cabeza cubierta o descubierta? En la sociedad corintia, las mujeres que tenían la cabeza cubierta decían, o se entendía, la persona que podía ver esto, que la mujer estaba casada. Por eso dice que tiene señal de autoridad sobre su cabeza. Cuando una mujer no tenía velo era por dos cosas. Una mujer madura en su tiempo de madurez, una de dos: o estaba soltera y en rebeldía, había salido de la casa de sus padres, o era ramera. Entonces, y las rameras, para hacer más evidente esto, se rapaban. Por eso es que dice el mismo pasaje que mejor es si se hubiese rapado. Las rameras tendían a raparse o tenían a tener tatuajes para que la gente las pudiera identificar en ese tiempo. A eso se refiere la cabeza tapada. Ahora, ¿una mujer en este tiempo debe tener su cabeza tapada? No. ¿Saben cómo es? Es como lo que ahora usamos nosotros en nuestra mano izquierda del dedo anular. Es un anillo, que si alguien ve un anillo en tu mano izquierda, en el dedo anular, entiende que tú eres casada, ¿sí? Lo mismo, alguien si miraba en la sociedad corintia que tu cabeza estaba tapada, lo que estaba diciendo es: esta mujer es casada. Pero ¿qué sucedía en la liturgia? Venían las mujeres y querían adueñarse de los estrados para enseñar, se quitaban su velo y comenzaban a hablar como si no tuvieran autoridad. Y entonces este era un problema serio, porque número uno, ellas estaban diciendo: yo no me quiero sujetar a mi esposo.
Número 2, cuando hacían esto estaban contraveniendo la orden que Dios ya había entregado. Yo te voy a enseñar en un pasaje más adelante de la Biblia qué es lo que dice, que el hombre es el que tiene la autoridad de ejercer dominio sobre la congregación completa. No se le permite a la mujer ejercer dominio sobre el varón porque no era el diseño de Dios originalmente. No es ni porque el varón sea más, ni es porque sea más poderoso, ni es porque sea de mayor calidad. Es simplemente lo que Dios dejó establecido. Y entonces creer que haciendo las cosas, yendo en contra de la voluntad de Dios, estamos obrando bien es un error. Es que, hermano, yo tengo que sostener a mi familia porque Dios me lo manda así que tengo que robar. Es lo mismo. Va, entonces sigamos la lectura. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello porque era una señal de prostitución, entonces que se cubra, dice. Esto ya no aplica a nuestra sociedad. Y ahora vamos a ver el 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué habla de los ángeles? ¿Son ángeles buenos o malos? Yo creo que en este contexto no son ángeles buenos. Te recuerdo lo que pasó en Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres e hicieron un desastre completo en la humanidad. Ángeles caídos se mezclaron con las mujeres y tuvieron estas deformaciones en contra de la naturaleza. Entonces por eso mismo la Biblia debe decir, las mujeres deben estar debajo de la voluntad de Dios al someterse a sus esposos. Es Efesios capítulo 5 versículos 21 al 33. Toda la vida el deber es voluntariamente por la relación que la mujer tiene con Dios. Ella debe escoger sujetarse a su esposo. Si no se sujeta, está fuera de la voluntad de Dios y entonces es presa fácil para un ataque del enemigo. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora bien, la orden de si una mujer debe o no debe tener autoridad en la iglesia está encontrada en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9. Y voy a darme quizás un poquito de tiempo para contestar rápidamente esto. Yo te pido que si tienes papel y lápiz puedas anotar porque a veces puedo hablar demasiado rápido. Primera de Timoteo 2:9 dice, asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. ¿Dónde está el balance para entender qué está diciendo aquí Pablo? Es Primera de Pedro 3:3. No lo vamos a leer. Lo que está diciendo es que en Primera de Pedro 3:3 dice que el enfoque de su ornamento, de su arreglo, no esté en vestidos lujosos, ni en peinados costosos, ni en joyas, sino en el interno, y dice también en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Es decir, la mujer debería estar centrada no solo en arreglarse bien por fuera, sino en trabajar su interior, de forma que sea tan afable y apacible como fue Sara, dice Pedro. Sí, pues sí, que era la hija, era la esposa del gran patriarca Abraham, sí, ¿cómo no? Abraham vendió a su mujer 2 veces. Y tú no ves a Sara peleando, ni reclamándola, ni diciéndole, hombre inútil, ¿cómo se te pone a creer que me vas a vender? Nunca dice nada. ¿Quién defiende a Sara en las 2 ocasiones? Que va a parar a las cámaras del rey de Egipto, de Faraón, y en las cámaras del rey de Amalek. ¿Quién la defiende? Dios. ¿Por qué? Porque Sara eligió someterse a su esposo, aunque su esposo no estaba obrando bien, aunque su esposo estaba siendo el peor de los esposos, no le estaba protegiendo. Ella confió en Dios y se sujetó a su esposo. Por eso dice esto. Ahora, vamos más abajo. Dice el versículo 2 Timoteo 2:10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, dice Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez, esto se refiere al desorden que había en las iglesias de ese tiempo, a donde, por lo que dice 1 Corintios 6 y lo que dice 1 Timoteo 2, las mujeres en el momento en que alguien, como quizás, vamos a ponerlo así, como que yo estoy ahorita contestando una pregunta de la Biblia, están todos oyendo y de repente se para una mujer ahí atrás y dice, eso no es cierto, y comienza a dar otra cosa, y otra se para ahí, comienza a hablar en lenguas, y de repente otra se para aquí y comienza a profetizar, y esto se vuelve un relajo. Eso es lo que estaba pasando. Por eso dice Pablo, yo no permito que la mujer se alce en las congregaciones y hable. De hecho, dice, no permito ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Y después dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y uno malentiende este pasaje. Yo les voy a explicar despacito este pasaje, pero dice, el orden de Dios es que el hombre sea la cabeza. Así funciona, que él tenga el dominio sobre la congregación en pleno, es decir, tenga la pura autoridad de decir, el Señor manda esto en su palabra. Eso es dominio. Ahora bien,
no le da la misma calidad a las mujeres porque no es parte del diseño de Dios. Es porque la mujer no puede, de ninguna manera. Yo estoy seguro que hay muchas mujeres que son completamente capaces, pero otra vez, no es la forma en que Dios lo diseñó. O sea, al ir en contravención de este principio, estamos violentando la voluntad de Dios. Por alguna razón Él lo dejó y como yo les digo, a veces creo que es por sentido del humor de Dios. Y es raro, ¿verdad? ¿Por qué nos dejó a nosotros? No sé. Pero podemos ver continuamente en la Biblia que el deber de la mujer es ser ayuda idónea, es ser este apoyo ministerial. Y de hecho, yo les debo decir con todo el corazón, si en las congregaciones cristianas de este tiempo no existieran mujeres, sería una desgracia. Todo el mover ministerial que aparece en todas las iglesias muchas veces está cargado sobre hombros femeninos. Así funciona esto, hombros femeninos. Las mujeres son una parte importantísima de todas las congregaciones y tienen un lugar especial en el corazón de Dios que pide para ellos la más alta honra y el más alto honor. Entendiendo esto, ahora voy a decir lo siguiente. El problema es lo que dice aquí, mira, el versículo 14 de 2 Timoteo 2. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, o sea que la mujer fue engañada y por eso Dios la castigó. De ninguna manera. ¿Saben qué es? Si uno lee despacito el pasaje de Génesis capítulo 3, se va a dar cuenta que pasaron varias cosas. Número 1, la mujer, al ser confrontada por la serpiente, demostró que no dominaba completamente lo que Dios había dicho. ¿Se acuerdan qué es lo que dice? La serpiente le dice, con que Dios no te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y le dicen, no, del árbol del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, ni le tocaréis. Eso no es algo que Dios dijo, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba Adán? Algunos comentaristas, y quizá yo me incluiría un poquito ahí, yo creo que Adán estaba ahí, a la par, por la forma en que dice que comió el fruto y luego le dio a su marido. No se mira que pasa mucho tiempo, pero Adán estaba callado. ¿Sabes qué es? Eva fue engañada porque Satanás usó de astucia y le engañó, pero cuando ella comió del fruto y se lo dio a su marido, Adán sabía perfectamente qué es lo que estaba haciendo, ¿o no? Sí, claro. Entonces él tomó la decisión consciente de someterse al deseo de su esposa e ir en contra de lo que Dios había dicho, que él iba a hacer la cabeza. Él se somete voluntariamente y peca conscientemente y todo se arruinó. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuidado cuando el orden que Dios estableció se transpone, se mueve. Entonces cuando eso pasa, Satanás entra. Siempre. No es porque la mujer sea mala o la vaya a engañar Satanás, todo lo contrario. Es porque el hombre se pone cómodo. Y entonces como él ya no tiene que tomar responsabilidad de esto, entonces que las mujeres vayan. Y las mujeres van a hacer su mejor esfuerzo. Pero el problema es que están en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no bendice aquellas cosas que están en contra de su voluntad. La iglesia puede ir a la ruina por esto. Y hay un último pasaje que yo sé que va a causar como un cortocircuito mental. Dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con toda modestia. O sea que la mujer si no tiene hijos no puede ser salva. No dice eso. Si uno se fija, en ningún lugar de 2 de Timoteo 2 está hablando de salvación eterna. El problema es que salvación es una palabra bien grandota, ¿sí? ¿Saben de qué se va a salvar la mujer? De esta prohibición de no tener dominio sobre el varón. De eso se va a salvar. Si engendra hijos, su deber es ponerlos bajo sujeción. Su deber es criarlos en el temor del Señor. O sea, la mujer puede tener autoridad sobre el varón cuando tenga hijos. Ahí tiene todo el derecho de criar a sus hijos en el temor del Señor y de obligarles a entender el temor de Dios y de llevarlos y educarlos. Ahí tiene toda la potestad de hacer lo que quiera. O sea, esta prohibición de tener dominio sobre el varón solo aplica en la iglesia, dice, pero en tu familia tienes todo el derecho. O sea que mamás vayan y pongan en sujeción a esos rebeldes de sus hijos. Tienen todo el derecho de enseñarles y de guiarlos en el temor del Señor. Ok, tenemos más o menos 10 minutos. Ok. Y quizás podemos responder un par de preguntas más. Aquí dice, ¿por qué en Hechos 19 se habla de unos discípulos que habían creído pero que no habían recibido el Espíritu Santo? Muy bueno. Lo que tienes ahí y una de las cosas muy interesantes de Hechos es que Hechos, yo sé que ustedes muchas veces, si eres un creyente de años, has oído que Hechos es un libro transicional.
y que por eso no hay que sacar doctrina de ella, hermano, no le haga caso y ahí lo dejamos. No, no funciona así. ¿De qué está hablando? Porque es un libro transicional, Hechos, porque describe, o sea, una de las cosas que tenemos que entender es que los pasajes de Hechos son descriptivos, no son prescriptivos, es decir, Dios no quiere que las cosas se hagan exactamente como se hicieron en Hechos, porque solo está describiendo como una iglesia que era netamente judía. O sea, si tú te acuerdas, en todos los evangelios, todos los que creyeron en Jesús, y el mismo Jesús dice, yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Jacob, ¿sí? Todos eran judíos, pero en Pentecostés los discípulos judíos de Jesús recibieron al Espíritu Santo en una fiesta judía en Pentecostés y hablaron a todos los judíos. Algunos judíos se convirtieron y siguieron adelante, pero en Hechos capítulo 7, ellos comienzan a tener controversia y se para un hombre que se llama Esteban. Y Esteban hace una de los mayores, ¿cómo decirlo? De las mayores disertaciones de la Biblia en la Escritura. Le da un paseo por toda la Biblia y le dice a los gobernantes de Israel, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y ahora presentándoles al Mesías están diciendo que no. Y la gente responde, ¿cómo? Apedreándolo, ¿verdad? Los gobernantes le apedrearon y esta fue la última oportunidad que los judíos tuvieron para abrazar al Mesías como su único Señor. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 8? Hay una persecución en Jerusalén a causa de la muerte de Esteban y el evangelio corre a Samaria y los samaritanos que no eran judíos reciben al Señor. Y luego viene en Hechos capítulo 10, hablan de un hombre llamado Cornelio que era un gentil y entonces el reino y el evangelio corre a los gentiles. Y se cumple lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Ustedes saben, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Buenísimo, así pasó. En Judea, ¿verdad? Todos los judíos estaban ahí. En Samaria y en cuarto lugar, hasta lo último de la tierra. Es exactamente lo que pasó en Hechos. Esa es la transición. Como una iglesia netamente judía pasó a ser una iglesia que era de judíos y de gentiles hasta lo último de la tierra. Por eso solo narra algunas cosas. Y entonces vienes aquí en Éfeso, tú puedes encontrar que estos discípulos, ciertos discípulos habían creído. Y la pregunta del 19:2 es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? En el versículo 3 dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Aquí está la clave. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les aclaró, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el Cristo, Jesús. ¿Saben qué está diciendo? Ellos habían llegado, habían creído en el mensaje de Juan y se habían quedado en el punto de todos somos pecadores. Es como cuando tú predicas el evangelio y te vas por el camino de Romanos. ¿Cuál es el primer paso del camino de Romanos? Romanos 3:23, ¿qué dice? No se lo saben. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera piedra a establecer es que somos pecadores. Eso es lo que hizo Juan. Dijo, todos nosotros somos pecadores y los voy a bautizar para decir, yo soy pecador y necesito que uno que viene detrás de mí, de quien no soy digno de amarrar el calzado de sus pies, los bautice con Espíritu Santo. Él va a venir a liberar y a quitar. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. No era Él, sino que Él venía después de Él. Pero los discípulos estos que estaban ahí eran discípulos de Juan. Fueron bautizados y se quedaron como, somos pecadores, necesito arrepentimiento y me arrepiento. Pero no sabían de Jesús, por eso no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo les predica, y ustedes van a ver en el pasaje más adelante, Pablo les predica, ellos creen y entonces reciben el Espíritu Santo. Cuando realmente creyeron en la persona de Jesús, porque se habían quedado a medias. Habían creído, pero no habían creído en Cristo, no conocían de Jesús y eso fue lo que pasó acá. Algo que solo pasó una vez en la historia, así que cuidado con tomar doctrina de hechos. Vamos a concluir con esta pregunta que dice, cuando estemos en el cielo, vamos a vernos con nuestra familia terrenal, es decir, vamos a reconocerlos. Yo creo que sí. ¿Por qué? Lo digo por dos pasajes que les voy a enseñar ahora. No hay un pasaje en la Biblia donde diga claramente que vamos a conocernos todos, pero hay dos pasajes que a mí me pica el corazón cada vez que los leo y yo lo creo así. Mira lo que dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13:9, hablando del amor y entra en esta discusión extraña aquí, pero yo creo que tiene un propósito. Dice,
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo perfecto? Lo mismo que sucedía cuando, ¿te acuerdas? Que Jesús fue perfeccionado. Cuando lo perfecto, cuando Cristo venga entre nosotros y podamos verle cara a cara, eso es lo perfecto. Entonces dice, lo que es en parte se acabará. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque nosotros estamos buscando que el sol de justicia salga en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando estemos delante de Jesús, entonces lo que es en parte se va a acabar. Mira lo que dice el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Está hablando de un proceso de desarrollo. Pero mira lo que dice el 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero mira esto, a mí me llama la atención. Dice, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando estemos delante de Jesús vamos a tener la perspectiva de Dios, de la historia, de las cosas. Vamos a entender algunas cosas que ahora para nosotros son completamente incomprensibles. Vamos a tener la misma forma que Dios ve a todos los hombres. Y si tú te acuerdas, algo que los evangelios dicen es que Jesús conocía a todos los hombres. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Él conocía a Natanael, que fue uno de sus discípulos más incrédulos al principio, y le dijo y le llamó por su nombre y le habló porque él conocía a todos los hombres. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que en este momento, cuando ya veamos cara a cara a Jesús, vamos a tener una perspectiva diferente, completamente distinta como Dios la tiene de nosotros. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios nos hizo el favor de regalarles una probadita del cielo a 3 personas de sus discípulos. En Mateo 17, tú vas a ver cómo él sube al monte con 3 de sus discípulos y se transfigura delante de ellos, ¿verdad? Y sus ropas se volvieron blancas, tan blancas que ningún lavador puede hacerlas tan blancas, y su rostro resplandecía, les mostró cómo él realmente es. ¿Y quiénes aparecieron a su lado? Versículo 17:13, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Inmediatamente, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Se sentían tan bien que se querían quedar a vivir ahí. Dice, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La pregunta es, ¿cómo sabía Pedro quién era Moisés y quién era Elías? No los vemos presentarse y no vemos que traían carnet, ¿verdad? Tampoco habían álbumes de los héroes de la Biblia con las fotos de Elías y Moisés. ¿Cómo sabían? Yo creo que lo que tuvieron ahí fue una probadita del conocimiento que vamos a tener, y van a poder ver a los santos del Antiguo Testamento. Vamos a poder hablar con Pablo y vamos a poder tener comunión con todos y nos vamos a conocer. Yo creo que nos vamos a conocer. Vamos a recordar lo que había ahí, porque aún en Hebreos dice, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Es los que fueron antes de nosotros están ahora atestiguando cómo corremos la carrera. Yo creo, esto es lo que yo pienso, que en el cielo nos vamos a poder conocer. Y esa va a ser una de las alegrías más grandes, poder saber cuál es la razón de nuestras luchas, por qué las pruebas vinieron a nuestra vida, por qué me pasó lo que pasó, por qué nací en la familia que nací, por qué he tenido que pasar todo este dolor. Ahí va a estar claro, porque vamos a ver con la perspectiva que Dios tiene de la historia, y eso va a ser increíble, increíble. Ok, el tiempo se ha terminado, hermanos. Ha llegado el momento de cerrar nuestras Biblias y decir adiós. Yo sé que han quedado muy buenas preguntas y yo estoy todavía pensando ahí con Mario, y vamos a hablar también con Marco y Eduardo de cómo podemos ir haciendo una dinámica de poner un par de videitos cortos e ir respondiendo algunas de las preguntas que yo creo que vale la pena responder. Entonces, mantente pendiente de los grupos de Facebook, hazte fan de los grupos de Facebook que tiene cada campus, y vamos a tratar de estar posteando ahí de alguna manera respondiendo a todo. Pero yo no quisiera irme sin antes orar. Yo te pido que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar. Padre, yo te doy gracias por esta noche donde nos has permitido hablar con libertad de la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que las dudas en nuestros corazones hayan sido alumbradas con la luz de tu palabra y que nos den esperanza para seguirnos acercando a ti. La Biblia dice que tu palabra es la verdad y que nos santificas en la verdad, y por lo tanto yo te pido que en nuestros corazones esté siempre el firme deseo de buscarte a ti a través de la Escritura, Señor. Danos ánimo para poder hacerlo de la mejor manera y mostrarnos tu voluntad.